Regresamos aquí a Fórmula Financiera y me da mucho gusto que está aquí en el estudio Mikel Arriola. Él es ahora sí eres candidato ya, ¿verdad? Del PRI Registrado. ya. Registrado, porque las campañas empiezan hasta el 1 de abril. Sí, y entonces de aquí a marzo no vamos a fomentar el voto para que no nos regañen. Ni hacer propuestas. Ni hacer propuestas, pero yo quiero empezar con algo muy crítico, Mikel Arriola, porque yo te quiero mucho, de verdad. Muchas gracias. Pero perdiste mi voto, porque sí trato de ser liberal, estoy totalmente a favor del matrimonio de los homosexuales y que puedan adoptar niños. Tengo un sobrino homosexual al que quiero mucho y espero que se case y espero que algún día pueda adoptar un hijo. Y creo que los niños de parejas heterosexuales no necesariamente son mejor educados que los del mismo sexo. La mayor parte de las niñas en México son violadas por sus padres, por sus tíos, por sus hermanos o por una gente muy cercana a ellos y son heterosexuales. Entonces, no me gustó lo que dijiste, Mikel. Y nomás se lo que decir. Gracias, Mari Carmen. Bueno, y mira que noches. te quiero, mi cariño lo perdiste, mi voto, sí. Es igual, gracias, Pepe, gracias, Marco. Pues mira, yo no estoy en contra absolutamente de nadie. Yo lo recalco, lo resalto y lo subrayo. Obviamente no soy ningún homofóbico ni ningún intolerante, pero creo que en materia de competencia política, la gente tiene que saber qué pensamos en temas que dividen, qué pensamos los candidatos. Y claramente es un tema que ha dividido a la ciudad los últimos años. Yo estuve en 120 giras en la precampaña y la gente me planteaba precisamente que estaban preocupados porque no se tomaba en cuenta el tema de la familia, que había una agenda por un lado de libertades, pero que por el otro lado no veían o no identificaban una agenda de familia. Yo me sentí obligado a mi último día de pre-campaña ser muy claro en qué piensa Mikel Arriola de dos temas. Solamente fueron dos temas. Primero, la legalización de la marihuana. Como sanitarista me siento obligado a decir que en materia de salubridad general no es una buena idea, porque hoy no tenemos los niveles de consumo que tienen otros países que sí legalizaron y que hoy no queremos tratar de resolver un problema generando otro problema. Y el segundo fue cuál es mi posición en lo individual en materia de adopciones homoparentales. Yo dije, Mikel Arriola está en contra. Hasta ahí llegó. Eso no implica que yo quiera generar controversia acerca de un tema. Ese día yo hablé de muchas cosas y sobre todo subrayé la grave crisis que vive la ciudad en materia de servicios y la grave crisis que vive la ciudad en materia de corrupción. Y es un tema que yo he podido ver los últimos 2 meses a partir de que renuncié al IMSS. La Ciudad de México tiene un problema central y se llama gobierno. Y ese gobierno tiene que cambiar porque ese gobierno no administra. Ese gobierno se volvió un gobierno corporativo, totalmente clientelar. Hoy vemos con mucha preocupación temas como el de la reconstrucción, el escándalo que se suscitó el fin de semana, porque renuncia al comisionado de la Comisión de Reconstrucción, Ricardo Becerra, y con datos muy claros que da Becerra. Dice, oye, tienen secuestrado el presupuesto 3 diputados. En este programa, donde se habla mucho de finanzas, ¿cuándo han visto que el presupuesto lo apruebe, pero también lo ejecute el Congreso? Eso es lo que está pasando en la ciudad, son 8,000 millones, y hoy vimos un oficio que se coló por ahí. ¿Ustedes saben cuánto se gastaron en chamarras para la reconstrucción? 67 millones de pesos. Hice la cuenta de la gente que estuvo damnificada el día 19, si tú les hubieras dado una chamarra a cada quien, esa chamarra hubiera costado 26,000 pesos para el presupuesto que están asignando. Pues no lo sé, habrá que ver. Oye, pero claramente no les llegaron. Mikel, yo ahí te interrumpo porque sí, efectivamente, en las campañas, en estas contiendas político-electorales, desafortunadamente luego prenden mucho más algunos temas que el fondo de las personalidades. Aquí tú has sido muy serio en tu actuación pública, has tenido posiciones muy relevantes en la COFEPRIS y en el Seguro Social, y lo que mencionas en torno a este tema de la legalización
de la marihuana, bueno, yo entiendo que es una posición que es congruente con lo que has venido trabajando, con lo que has venido actuando en tu función pública. Y en el otro tema que es igualmente controvertido, yo te pregunto, ¿fue un cálculo político, es un pensamiento personal o en base a qué se hace un planteamiento de esta naturaleza? Porque además, pues desafortunadamente eso es lo que puede llevarte a que ganes o no, porque así es la opinión pública de veleidosa, de que más allá de que te conozcan y que sepan qué has hecho, qué dijiste y qué hiciste en tu función pública, pues por una opinión que pudiera haber sido personal. Por eso te lo pregunto, ¿fue un cálculo político o de qué se trató? Fue una posición personal, pero te puedo decir cuáles son los datos en relación con la opinión pública de la marihuana primero. A nivel nacional, el 85% de la población se opone a que se legalice para efectos lúdicos. En el caso de la adopción, el 58% en la ciudad no está de acuerdo, y en el caso del matrimonio es lo mismo. Y si tú ves la Constitución de Mancera, esa se autorizó o se aprobó, perdón, con un 28% del padrón. Entonces yo cuando salgo a la calle, pues la gente lo que me dice es, nosotros ni siquiera pudimos opinar acerca de esa Constitución, acerca de la adopción, acerca del matrimonio, y no sentimos que eso sea un equilibrio. Si son temas que dividen, ¿por qué no generar pues una consulta para simplemente que sepamos cuál es la visión de la sociedad de la Ciudad de México en relación a estos temas? Esa fue básicamente la reflexión, Marco. Sin embargo, mi querido Miquel, bueno, quiero decir, de empezar, mi querido Miquel, como funcionario público ha sido de los mejores que yo conozco. Muchas gracias. Tan es así que en los hechos, recuerdo cuando abriste desde la COFEPRIS todo el tema de los productos genéricos. Hoy en día tenemos medicamentos genéricos porque en COFEPRIS, cuando tú estabas, se logró abrir estos medicamentos genéricos que hoy en día son un acceso a la población de menores ingresos y de todos a medicamentos que no son de marca, que son genéricos. Esto fue un cambio radical. Sí. Entonces, eso te felicito. Lo otro, estoy totalmente en desacuerdo contigo, mi querido Miquel. Te sentí totalmente conservador, te sentí incluso hasta retrógrada en una ciudad metropolitana como es la Ciudad de México. Te sentí que no estás pidiendo preguntar a la población, sino que tú dijiste tu pensamiento muy conservador, por cierto, pero bueno, sí. Sobre, ¿saben qué? No adopten los que sean homosexuales. Y en el tema de la marihuana, siendo un liberal económico, porque te conozco cómo piensas, sí, me llama la atención por qué te vuelves un conservador, cuando está más que comprobado que cuando abres mercados, lo que tienes es a bajar precios, a formalizar y toda la cadena productiva y eliminar un tema que tenemos ya de narcotráfico en la Ciudad de México. ¿Por qué? Entonces en esos dos temas realmente no te entendí, sí, a pesar de que eres un muy buen funcionario público, mi querido Miquel. Mira, Pepe, qué bueno que pues, se genere este tipo de polémica, qué bueno que se oxigenen estos temas. En el tema de la marihuana, pues yo no puedo más que decir que en un país como México, donde todavía las prevalencias de consumo están por abajo en marihuana de 2 dígitos, y si lo comparamos con otros países donde se ha legalizado, que está cerca del 30%, pues un poco lo que dices es, si somos un poquito aversos al riesgo, ¿para qué queremos incrementar el nivel de consumo de la población? Tenemos por otro lado recursos escasos para combatir las adicciones. Son más o menos 600 millones de pesos que tiene la Comisión contra las Adicciones para básicamente alcohol y tabaco. ¿Por qué tendríamos que ampliar el abanico de drogas legales? El caso del narcotráfico en la ciudad es un tema de componendas con la autoridad, distinto a la legalización de la droga. Pues ya lo dijo López Obrador, que él iba a plantear la amnistía a los narcotraficantes, pero ve lo que pasó en Tláhuac. En Tláhuac en el 2000 empezó el narcomenudeo. En el 2000 había más o menos 100 narcotiendas. Hoy tenemos 20,000 narcotienditas en la ciudad. Y vemos que el delegado de Tláhuac pues está identificado como parte del cártel de Tláhuac. Entonces no necesariamente eso tiene que ver con la legalización o no,
quizá haya que seguir pensándolo, pero el caso de Tláhuac, el caso de Xochimilco, el caso de Tlalpan, donde tenemos narcotienditas que son protegidas por la policía, pues nos invita a pensar que la solución del problema pues es aplicar la ley, es combatir a la corrupción, es combatir a estos delegados que están promoviendo la venta de drogas en las escuelas. Miquel, yo sí quisiera preguntar ya temas más económicos. El Sí. aeropuerto de la Ciudad de México, yo estoy muy preocupada porque López Obrador, que sigue arriba de las encuestas, dice todos los días que marcha para atrás al nuevo aeropuerto y que quiere construir 2 pistas en Santa Lucía, lo cual no es viable. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas de este tema? Platícanos. Me mantengo con mi opinión como en el otro tema y lo Pero digo. eso sí me gusta. Sí, bueno, es Ahí sí producto estoy de de una acuerdo. profunda ignorancia, porque el propio Mitre, que es un órgano totalmente técnico en temas aeronáuticos, ya dijo que en el Valle de México no se pueden tener 2 aeropuertos, porque el cono aeronáutico no lo permite. Tú no puedes operar un vuelo que vaya a un aeropuerto al mismo tiempo de otro vuelo que vaya a otro aeropuerto. Pero bueno, eso claramente no lo entiende López Obrador, ni lo va a entender. Pero, ¿qué es lo que está en juego con una decisión ignorante? Primero, pues ya hay invertido 140,000 millones de pesos en el aeropuerto nuevo. Estuvimos ahí hace 2 semanas. Se han generado 40,000 empleos. Se podrían generar 450,000 empleos nuevos en el actual aeropuerto cuando se transforme a una solución mixta. Entonces, pues es una profunda ignorancia la que genera que plantee López Obrador, como lo está también planteando Sheinbaum, que cancelemos esa obra. Hoy en el aeropuerto actual ya tienes casi toda la terminal nueva, perfectamente trazada, y ya está colado todo el concreto. Ya tienes los cimientos de la torre de control más grande del mundo, que va a medir 90 metros. Está perfectamente cimentada, obviamente con una tecnología en contra de cualquier temblor. Ya tienes trazadas las primeras 2 pistas, que además van a ser simultáneas. El aeropuerto nuevo de la ciudad le va a dar 3 veces más capacidad en la primera etapa a los aterrizajes y a los despegues del país, solamente en los próximos 3 años. De puro saque. Claro. Nada más de saque. Entonces, la otra necedad de López Obrador, pues es cancelar la reforma educativa. En la ciudad tenemos el nivel Para más que el alto. Bester herede sus plazas. Sí, y Napoleón, ¿no? Bueno, lo de la energética también quiere echar para atrás los contratos, pero por ejemplo en la ciudad tenemos la población más escolarizada, 11.5 años de escolaridad en la ciudad, y los padres de familia han verdaderamente celebrado la reforma educativa porque supone una verdadera examinación a los maestros que están enfrente de nuestros hijos. Tenemos en la Ciudad de México ya, por ejemplo, directores de escuelas secundarias que tienen 27 años porque pasaron el examen, imagínate, y que tienen una gran ilusión Claro. de seguir adelante. Entonces, pues siempre hay que ir en contra de estas ocurrencias y de esta ignorancia, como lo hemos vivido en la Ciudad de México, desgraciadamente, los últimos 20 años. Miquel, exactamente, yo te quiero pedir que enfoquemos la temática respecto de los problemas de la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya tenemos experiencias con gobiernos como el actual. ¿Qué cambiaría si te eligen a ti? Porque lo que estamos viendo es que es una ciudad que tiene una gran cantidad de problemas de movilidad, de transporte, de agua, de ineficiencia. ¿Qué podemos hacer? Porque ya no podemos seguir con una metrópoli como es la Ciudad de México, con tantos rezagos, con tantos problemas. ¿Qué se tiene que hacer? Qué bueno que entramos a los temas de fondo, Marco. ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer? En la ciudad se ha dejado de administrar. Es una ciudad que tiene a su cargo una primera obligación central, que es la seguridad. Tú sabes que en la ciudad solamente se resuelven 6 de cada 100 delitos denunciados. Tú sabes que el 86% de la población, de conformidad con el INEGI, se siente insegura, que el 80% de las mamás
no dejan salir a sus hijos a jugar, que más o menos el 40% de las personas no sale a caminar. Esos son costos sociales de la inseguridad. Es una ciudad que por falta de administración e inversión en infraestructura no ha construido más que 24 kilómetros de metro, que costaron el doble, por cierto, por corrupción con Marcelo Ebrard. Se hubieran podido construir 2 líneas de metro en vez de una que todavía no acaba de funcionar. Le debemos más o menos a esta ciudad 100 kilómetros de metro que no se han hecho. Es una ciudad que pierde 2 sistemas Cutzamala al año por fugas. Se nos fuga el 40% del agua, pero ¿sabes cuál es el dato, Se nos Marco? fuga por pésimas Porque tuberías. no se le ha metido un solo peso de infraestructura. Porque estos gobiernos lo que hacen es... Es que no se ve claro, como no se ve. Es que no se ve, ¿no? pero se ve más unas Un 350 segundo piso. apoyos en materia social, que la pobreza ha subido y ha bajado el ingreso en la ciudad, pero esta ciudad necesita 13,000 millones de pesos en infraestructura hidráulica. En la red primaria y en la red secundaria no se le ha metido un solo peso, 40%, pero hace apenas 2 años teníamos una cobertura del 63% en agua. Hoy tenemos el 56%. Fíjate el ritmo al que está bajando el agua en la ciudad. Oye, Miquel, ¿cómo resolverías estos problemas? En particular de esto que te comentaba Marco, muy bien, movilidad. Que ya decías del metro. ¿Cómo lo resolverías? Siempre hay un problema financiero. Siempre que llega, y hemos hecho, con todo y Ebrard y el problema de corrupción que se dio, aún así creo que fue la primera línea de metro en quién sabe cuántos años, en casi 2 décadas. Y el otro, que eres el único que creo que ha hablado de parques públicos, que me interesa mucho porque hoy en día vas a plazas comerciales porque ya no hay parques públicos. Por supuesto. Mira, O los que hay son inseguros. Te voy a tener que contestar en términos de la ley electoral a lo que yo aspiraría, porque no puedo hacer propuestas. Entonces yo aspiraría a 100 kilómetros de metro, una infraestructura más o menos de 100,000 millones de pesos, financiada muy parecida a la del Aeropuerto Nuevo, con el flujo y los activos del metro. Si tú le das capacidad de gestión al metro, puede financiar con recursos básicamente privados su crecimiento. Segundo, yo aspiraría a un cinturón exterior, como lo tiene cualquier ciudad del mundo. ¿Qué es un cinturón exterior? Es un periférico que te permite sacar el servicio pesado de la ciudad, Mari Carmen. Yo lo reto a que... Circuitos. Que sean circuitos y que no terminen en... Los verdaderos anillos, yo lo reto a que se vayan por la lateral del periférico, desde el Toreo hasta la Glorieta Vaqueritos. Eso es lo que tiene que hacer un tráiler en la Ciudad de México para cruzar de la salida de Cuernavaca a la salida de Querétaro. Y es el 25% de las emisiones. Y también yo aspiraría a 3 trenes suburbanos que explican. Pero tus aspiraciones cuestan. Sí. ¿Con qué aspirarías a financiarlos? Mira, es muy aspiracional todo esto. Yo creo que la solución. Y esperemos que solo aspiremos esto, ¿eh? Bueno, sí, exactamente. Pero mira, en la parte de los trenes, pues es un modelo concesionado, lo mismo que la carretera. Y te digo, el problema del metro de falta de inversión no se resuelve subiendo la tarifa, ojo. La subieron de 3 a 5 pesos. Sí, ¿Y dónde está la mejora al metro? Fue uno de los problemas políticos más importantes de este gobierno y no hubo un regreso. No, lo que hay que hacer es financiar al metro con su capacidad de gestión de sus ingresos, le hace gestión de precio, y la segunda es gestionar sus activos inmobiliarios y también pensar en una política, finalmente en una política de vivienda. El problema de la ciudad es que no tiene política en absolutamente nada. Ustedes díganme cuál es la política de seguridad actual. Eso es cierto, y yo te preguntaría en ese sentido, ¿a qué aspirarías realizar en materia de seguridad? Porque vivimos con una inseguridad tremenda en la Ciudad de México. A pasar de un mecanismo absolutamente reactivo e ineficiente a un mecanismo proactivo y preventivo. Primero, a partir de tener ojos en toda la ciudad. El proyecto de la ciudad en materia de cámaras ha sido un fracaso. Hay 15,000 cámaras. En Londres, donde se ha podido resolver el problema, tienes una razón de una cámara por cada 9 habitantes.
¿Sí? Entonces, eso sí te ayuda a ser preventivo. Después, no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos una policía permeada por la corrupción en los mandos, no capacitada e insuficiente en términos de número. Y mal pagada, seguramente. Y mal pagada, 5,000 pesos en promedio. Y luego tenemos un ministerio público que está mal pagado, es insuficiente y no está capacitado, pero además que tiene una capacidad de resolver 5,000 asuntos al año. No, bueno. Y le llegan 200,000. Rebasados. No, pues, Entonces, pero además hay contubernio entre algunos niveles de autoridad, antes delegacionales, creo que ahora son alcaldías, y que pues eso ha hecho que se agrande el problema. Se llama de seguridad. corrupción, Marco. Mira, corrupción de los mandos de la policía, que le piden al que le dan la patrulla que les regrese una cuota por tener una patrulla, que ellos paguen los gastos. ¿Y a dónde repercute eso? Pues repercute al ciudadano. Hay que hacer una profunda purga en los cuerpos, pero también invertirle de verdad a tener más policías mejor capacitados. Se puede hacer, y también un ministerio público que no sea el desaliento del incentivo de presentar una denuncia. Miquel, creo que lo que nos acabas de decir es bien importante en distintas áreas, en temas de movilidad, en temas de transporte, en temas de seguridad, en temas de gobernabilidad. ¿Qué planteamientos aspirarías a realizar a partir de tu potencial pues liderazgo en la Ciudad de México? Mira, el diagnóstico es que la corrupción se ha vuelto la norma de vida en la ciudad por el grave vacío de autoridad que ha habido. El dato de la corrupción es aterrador. En 2012, la encuesta del INEGI nos decía que el 37% de la población asumía que los actos de corrupción en la ciudad eran constantes. En el 2015, que es el último dato disponible, el 63% lo cree. Es la ciudad con más corrupción de todas las entidades propiamente como entidad somos el último lugar, desgraciadamente. ¿Qué ha pasado? Estos cárteles inmobiliarios que generan contubernios con las delegaciones y que generan a su vez desarrollos que no tienen ningún sustento ni en materia de agua, ni en materia de viabilidad. Pero hay cómo hacerle, Miquel, cuando aplicar la ley, de, Pepe. Es que hay que aplicar de este la bono ley inmobiliario. Perdóname, pero hay que meter a la cárcel a los delegados. Te topas con con los delegados. Sí, el jefe de gobierno parece que de repente, oye, es que es el pues delegado del PAN o del no sé qué, no sé cuánto, de otros. Entonces vemos estos enormes edificios, cuando tan solo aquí en la Colonia del Valle, donde estamos aquí en este momento, falta el agua ya. Hace poquito. No hay infraestructura del agua. Aquí a 2 cuadras fuimos a ver con vecinos unos desarrollos. Y esos vecinos viven ya con tandeo de agua. Sí, claro. Entonces, ya no tienen agua. Les llega, pon tú que de 8 a 11, después se va hasta las 8 de la noche. Le quitan presión al agua. Imagínate, tú construyes 180 unidades en una casa donde vive una familia. Le metes camiones de volteo a las calles. Es decir, le afectas la infraestructura vial, cualquiera que ésta sea. Y después le metes mucho más volumen de espacios de estacionamiento y de coches. Entonces es la peor combinación. ¿Y por qué? Porque el delegado lo que hace frente a la población es que yo aprobé un edificio de 3 pisos, pero fíjense que el abogado del desarrollo lo litigó y lo perdimos. Entonces ya son 20 pisos. Pues resulta que no impugnó el juicio la delegación. Este tipo de cosas que se hacen a partir de corrupción le están afectando profundamente a la ciudad. ¿Meter al delegado en el bote? Por supuesto. Es lo que hay que hacer. Ahora, Miquel, ya no van a ser delegados, van a ser alcaldes. Bueno, pues sí. Porque con la nueva constitución viene, no sé, o sea, ¿qué tanta fuerza les va a dar? Mira. Si como delegados dependían de ti, o bueno, del jefe de gobierno, ahora que sean alcaldes, van a tener toda la autoridad y van a ser más independientes y va a ser más complicado, ¿o no? Yo no lo entiendo así, porque distinto que sea la conformación constitucional, todos somos iguales ante la ley. Y el que roba
Sí, claro. Se tiene que ir a la cárcel. Pero ¿por qué estos cuates son tan libres de hacer lo que quieran? Porque, volviendo a la parte técnica, que es muy importante, no hay un plan maestro en la ciudad. No hay una instancia de planeación del desarrollo de la Ciudad de México, que tendría que ser una instancia como la tiene de la zona metropolitana, incluso, como la tiene Londres, como la tiene París. Son cuerpos independientes y transeccionales de planeación urbana. Entonces ellos te dicen, en materia de agua, tenemos que hacer inversiones como en la los tiene siguientes... Shanghái hasta como 50 lo años tiene adelante, Shanghái. ¿no? ¿Por qué no lo puede tener México si somos una ciudad perfectamente comparable en tamaño, en Producto Interno Bruto, en número de población, en área metropolitana? Tenemos que aspirar a eso, porque los vecinos de una colonia no pueden estar atenidos a que un delegado les cambie la colonia, les cambie los usos de suelo. Pregúntale en la Condesa, el 90% de los restaurantes tienen uso de suelo habitacional. Imagínate, vivimos en una... Y es que volvemos a lo mismo, Miquel, y yo te preguntaría, para que no quede así en el aire como una parte del discurso, cuando se dice muy fácilmente, voy a enfrentar y atacar la corrupción, aspiro a atacar la corrupción. Yo te preguntaría, para acabar y atacar con la corrupción, tú tendrías que no tener cola que te pisen. ¿Tienes cola que te pisen? No, por supuesto que no, Marco. Fíjate que no, a mí me pasó algo parecido cuando ordenamos la COFEPRIS, porque los incentivos eran pues a que hubiera pocas medicinas, a que fueran caras, a que fuera pura patente. Entonces me decían, oye, Miquel, es que estas mafias y de los grupos de farmacéuticos, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues hay que poner orden. Y la verdad es que cuando yo llegué, lo único que querían los grupos farmacéuticos era que fuese predecible la autoridad, que hubiera procesos, que hubiera... Certeza. Esa es la palabra mágica, certeza. Y en la Ciudad de México no hay certeza y no se definen. Por ejemplo, en la parte de regulatoria, somos la ciudad solamente por arriba de Oaxaca menos competitiva conforme al Doing Business del Banco Mundial. Imagínate, la número 31. No la capital de... Es aquí donde te tardas más en registrar un contrato. Es aquí donde te tardas más. Oye, Miquel, sí. Para las generaciones que ya no lo vivieron, de niños de poder ir al parque a jugar fútbol, o niñas que iban al parque también sí. En fin, ya no se puede. Uno, porque ya no hay parques en primer lugar. Sí. Pero segundo, por la inseguridad. Crear espacios públicos de nuevo, porque lo que estamos viendo también, hablando de inmobiliarias, es un boom de centros comerciales. Hay centros comerciales cada año, yo creo que abren un centro comercial enorme, muy bonito, cada todo eso. 3 cuadras. Que es a donde ya van las personas a convivir, cuando no hay espacios públicos, obviamente, para convivir. Mira, te lo digo en términos per cápita, ¿no? Tenemos 5 metros cuadrados de áreas verdes. Los países de la OCDE tienen 16 en ciudades comparables. Y lo peor es que cada vez perdemos más. Yo tengo una grave preocupación, que es el bosque de Aragón, que es, después de Chapultepec, la segunda área verde más grande de la ciudad. Y ese bosque de Aragón hoy es refugio de narcomenudistas, hoy está completamente deforestado, hoy las áreas deportivas que tenía están destrozadas. ¿Por qué? Por un completo abandono de la autoridad. Casi lo hacen a propósito, pero también falta de experiencia administrativa de las autoridades. No le pidas a un delegado que está concentrado en vender pipas a la gente que no tiene agua, a que te haga planeación urbana. Lo que hay que hacer es cambiarlos, lo que hay que hacer es poner gente que administre. La Gustavo Amadero tiene 1.3 millones de habitantes, Iztapalapa tiene 1.8, son países y los gobiernan personas completamente impreparadas, que no tienen ninguna noción de la administración, y lo que vemos es que ni experiencia, y solamente tienen ganas de quedarse. Eso sí, les encanta quedarse y les encanta generar compra de voto con recursos públicos. Es que ojalá pudiéramos hablar de otras cosas, pero eso es lo que está pasando en las delegaciones. En Iztapalapa 700,000 personas no tienen agua, porque el negocio es venderle las pipas. Entonces, en materia de áreas verdes, imagínate qué oportunidades hay. Yo aspiraría
a proyectos mixtos de inversión para recuperar inmediatamente zonas como San Juan de Aragón, como el Parque Oceanía, como Xochimilco. Tú sabes que si no hacemos algo con Xochimilco, en 2050 lo perdemos, según los biólogos del lugar. No, por los asentamientos irregulares. Qué horror. Hay 3.500 descargas irregulares de materia orgánica en el agua de Xochimilco. Hoy Xochimilco es un verdadero desastre, no tiene ya turismo y la zona chinampera se nos está yendo entre las manos. Las hortalizas ya no se están dando, el agua está completamente contaminada. Los proyectos productivos en Xochimilco que podrían tener gran valor por ser productos orgánicos que podrían llegar a la ciudad a gran precio, a muy buen precio, se están perdiendo precisamente porque los delegados mandan secar los canales con cascajo para cobrarle a la gente ahí la vivienda de manera irregular y además no tratan el agua. Miquel, yo te pediría en un minutito que nos digas de qué manera se puede rescatar a esta ciudad, de qué manera se puede hacer un trabajo si tú, para muchos, no tienes muchas posibilidades de ganar. Pues mira, primero es un tema en menos de un minuto, donde tenemos ya 20 puntos en las encuestas, estamos a 6 puntos del segundo lugar y todavía no ha empezado la campaña. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo aspiro a que se pudiera hacer. Invertirle esta ciudad necesita 180,000 millones de pesos en infraestructura. Se me hace poco para lo que nos da. Necesita una nueva policía, un nuevo ministerio público, necesita una plataforma de infraestructura de agua sólida para recuperarla en 4 años. Ay, que con la pena se nos... Y, bueno, necesita, mira, pasar del caos al orden. Eso necesita. Miquel Arriola, muchas gracias, Miquel. Gracias.